Esto nos permite definir el concepto de factor de potencia como el cociente o división entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia activa es la que realmente estamos consumiendo. En este instante T es el producto de este valor de tensión por este valor de corriente. En este instante T es el producto de este valor de corriente por este valor de tensión. Y así sucesivamente. La potencia aparente, por otro lado, es la realmente consumida en la red, es decir, es el valor máximo de tensión por el valor máximo de corriente. Si hay una diferencia importante entre el consumo real y el consumo en la red, es decir, entre la potencia activa y la potencia aparente, la energía no utilizada en la fuente por este desfasaje se devuelve a la red, sigue circulando por la red, generando por efecto Joule un calentamiento de las líneas. Por eso las empresas que distribuyen energía eléctrica penalizan cosenos de phi muy bajos, es decir, ángulos elevados de desfasaje. El otro problema lo generan el puente de diodos. Los diodos tienen en su juntura una caída de potencial que sabemos que, de acuerdo a las características constructivas, puede variar entre 0,2 y 1,2 volts. Esas caídas de tensión en las junturas producen una deformación de la señal que en la vida real, en las fuentes reales, no tiene la forma de onda senoidal pura que he dibujado hasta el momento, sino que se parece más a lo que vemos aquí a la izquierda. La señal senoidal tiene deformaciones por las caídas de tensión en las junturas de los diodos. Si quisiéramos representar matemáticamente o gráficamente una función continua desde el punto de vista que la señal no tiene saltos en el tiempo. A lo largo del tiempo la señal tiene siempre algún valor de tensión que podemos graficar. Si esta señal continua a lo largo del tiempo queremos representarla por señales senoidales puras, tenemos que hacer uso de la matemática de Fourier, que nos permite, que se denomina fundamental, a una frecuencia determinada y con una amplitud determinada, y a partir de la fundamental podemos calcular las denominadas armónicas, que serán señales de el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, o la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, y así hasta más menos infinito, de la frecuencia de la fundamental. Aquí está representado, por ejemplo, una fundamental en azul y su tercera armónica en negro. Esto significa que esta señal, la tercera armónica, tiene el triple de frecuencia de la fundamental, pero menor amplitud. Si sumamos esta fundamental con su tercera armónica, nos da la señal dibujada aquí en rojo. La suma se hace punto a punto. En este punto, la azul y la tercera armónica en negro ocupan el mismo valor, por lo tanto su suma coincide con este punto. A medida que pasa el tiempo, vemos que la fundamental tiene un valor positivo y la armónica tiene un valor negativo. Significa que en este caso las estamos restando y la resta entre las dos nos da un punto más bajo que corresponde al rojo. En este punto, el valor azul más el valor negro nos da el punto que está en rojo, que es el punto de cruce. Aquí tenemos en fase justamente el valor de la azul con el valor de la negra, y el punto rojo va a ser igual a este valor más este valor. De forma tal que podemos, sumando punto a punto la señal azul y la señal negra, la fundamental con la tercera armónica, obtener la señal que está en rojo, que es una señal continua en el tiempo, pero que no es una senoidal pura. De esta forma, yo puedo representar cualquier señal continua en el tiempo mediante la suma de una fundamental y sus armónicas. La etapa de corrección del factor de potencia entonces busca aprovechar toda la potencia disponible, toda la capacidad energética que nos está entregando la red, toda la tensión y corriente disponible, haciendo dos cosas: corrigiendo el desfasaje tensión-corriente
provocado por el capacitor y corregir la distorsión de la señal senoidal producto de las armónicas que se generan en los diodos. Tenemos aquí en esta representación de una fuente de switching los dos generadores de estos problemas que acabamos de describir, el puente de diodos que genera una distorsión por armónicas y el capacitor de filtro que genera un desfasaje entre tensión y corriente. Vamos a ver que hay un circuito integrado que, entre otras cosas, se ocupa de disminuir la distorsión producida por el puente de diodos y el desfasaje producido por el capacitor de filtro. El filtro primario, ya hemos hablado de él, es el capacitor que funciona exactamente igual que en las fuentes lineales. Lo único a considerar aquí es que en la fuente de switching estos capacitores filtran tensiones elevadas porque estamos trabajando directamente con la tensión de red. Como todo filtro, el capacitor amortigua esa corriente pulsante, esa señal pulsante, cargándose y descargándose, convirtiendo la señal pulsante en corriente continua con un ripple o zumbido que ya sabemos que se produce en el proceso de filtrado en los capacitores. La siguiente etapa es el transistor. Vamos a hablar en un futuro sobre los transistores, pero ahora les adelanto que un transistor es un componente semiconductor formado por distintos semiconductores, típicamente un mínimo de 3 semiconductores, 2 de un tipo y otro del otro, 2N y un P o 2P y un N, y que funciona de alguna de las siguientes 3 maneras. O funciona como llave, on-off, es decir, permite circular corriente o no permite circular corriente, como amplificador de señal o como oscilador. Las funciones de amplificador y de oscilador las veremos en próximas entregas. En las fuentes de switching, los transistores funcionan fundamentalmente como llave, es decir, permite pasar corriente o no deja pasar corriente, como si fuera una llave que prende o apaga una lamparita. Esta etapa transistorizada entonces corta o habilita el paso de la corriente y va a servir para convertir la corriente continua que tenemos a la salida del capacitor primario de filtro en una corriente pulsante. La diferencia es que esta corriente pulsante, en lugar de ser una corriente pulsante de 50 ciclos, ahora la vamos a convertir en una corriente pulsante de 100.000 ciclos, es decir, de una frecuencia mucho más elevada. El transistor, representado aquí por el componente este Q1, justamente es una llave que va a abrir o cerrar a alta velocidad. Va a conectar o desconectar este punto de tierra 100.000 veces por segundo o frecuencias similares, para lo cual se va a utilizar un circuito integrado, un controlador, que es el mismo o generalmente es el mismo que se ocupa de mejorar el factor de potencia, la corrección por distorsión en los diodos y la distorsión por desfasaje entre tensión y corriente que se produce en el capacitor de filtro. De esta manera vamos a conectar este punto a tierra a una velocidad elevada. El controlador es un circuito integrado entonces que va a hacer o puede hacer muchas cosas en la fuente conmutada. No todo lo que aquí está listado existe en todas las fuentes de switching. Las fuentes más baratas, más económicas, no tienen controladores que hagan todas estas cosas. Sí necesito que el controlador maneje el transistor porque es el que va a permitir abrir y cerrar a elevada velocidad la llave que forma el mismo transistor y que nos va a permitir fabricar una corriente alterna de alta frecuencia. El controlador puede hacer, aparte de eso, otras cosas, como proteger cortocircuitos, es decir, si se produce un elevado consumo de corriente equivalente a un cortocircuito en la fuente, puede desconectar la misma para evitar que se queme. Puede proteger de sobrecargas, es decir,
si ponemos mucha carga a la salida, conectamos muchos elementos a la salida de nuestra fuente, a partir de determinada circulación de corriente, puede desconectar la fuente para evitar que se queme. También protege sobre tensiones. Si tenemos tensiones elevadas de entrada, si la entrada de red tiene picos elevados, también el controlador puede proteger a la fuente, desconectándola. Para eso tiene etapas de medición de salida, es decir, realimenta parte de la tensión de salida a través del controlador para manejar la velocidad de corte y conexión del transistor. También es la que se ocupa de corregir el factor de potencia por desfasaje de tensión de corriente en el capacitor de filtro, en el capacitor primario, y también la distorsión que se produce por las armónicas en las junturas de los diodos. En algunas fuentes permite el arranque suave, sobre todo en fuentes que manejan mucha potencia, muchos watts. Mide la salida, verifica que no haya un exceso de corriente, que no exista un cortocircuito, y hace que la fuente arranque suavemente sin conectar en forma abrupta toda la carga en forma justamente instantánea. Y por último, las etapas de stand-by, que son aquellas fuentes que mantienen la parte de baja tensión funcional para prender la fuente con algún sistema, por ejemplo, de control remoto. Cuando prendemos, por ejemplo, un monitor, un televisor, un equipo cualquiera, un aire acondicionado con un control remoto, la fuente tiene que estar prealimentada. Nada más que no está alimentada la etapa de potencia para no gastar energía inútilmente, sino que el controlador está alimentado y está en una posición que se denomina stand-by, es decir, está a la espera de una orden que lo hace arrancar y a su vez arranca toda la fuente. Un controlador típicamente es un circuito integrado con más o menos complejidad. Fuentes de mucha potencia pueden tener incluso más de un circuito integrado, donde todo este listado de características que expliqué antes puede estar distribuido en distintos circuitos integrados.